estamos en una época de la humanidad en donde todo parece ocurrir a una velocidad muy rápida, donde el deber ser se hace cada vez más fuerte, donde todo el tiempo escuchamos y se nos habla sobre lograr un cambio profundo en 90 días, lograr tu cuerpo soñado en 3 meses, mejorar tu vínculo con el dinero en 5 meses, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy quiero que hablemos del proceso de gestación que tienen las nuevas creaciones en nuestra vida. Hoy quiero que hablemos sobre una ley universal que justamente es la ley de la gestación o la ley del tiempo divino, para que podamos profundizar. Y lo que quiero hacer hoy con este video es venir a traerte paz, venir a traerte tranquilidad y aportarte las herramientas que vos precisás para poder caminar tu camino con confianza y con fe, sabiendo que esa nueva creación que querés en tu vida, que ese cambio que querés en tu vida, es posible para vos, pero que va a requerir un proceso que es natural, que no se puede apurar y que por más de que demos lo máximo posible de nosotros, cada cambio tiene una gestación. Te voy a traer un ejemplo práctico de la vida. Una mujer que quiere ser madre sabe que tiene que pasar por un proceso de gestación, de tener a ese bebé 9 meses aproximadamente dentro de su panza, para luego poder tenerlo en sus brazos, para luego poder verlo con sus ojos físicos. Ahora, aparte de este proceso de gestación, el proceso de gestación en verdad arranca cuando esa mamá, por ejemplo, y ese papá tienen la idea y el pensamiento de querer ser padres, tienen fe en que eso es posible y empiezan a tomar las acciones que los van a conducir a que dentro de un tiempo que los padres no pueden controlar y que no está en sus manos, puedan tener a ese bebé en sus manos, a ese hijo en sus manos y en su vida. Lleva un proceso de gestación. Y por más de que hagamos todo lo posible, hay veces en que podemos aumentar nuestros números y por ende aumentar las probabilidades en un tiempo más pequeño, pero más allá de eso hay tiempos que son naturales, tiempos que son perfectos y procesos que son naturales de la vida. Quiero que pienses, por ejemplo, también en cuando vos plantás una semilla, cuando plantás una planta en formato semilla. Vos comprás la semilla confiando en que esa semilla en algún momento va a ser una planta que vas a poder ver, oler y disfrutar en el patio de tu casa. Pero primero es una semilla. Ahora, cuando vos comprás la semilla, la comprás y la plantás sabiendo, con fe adentro tuyo, de que eso va a ser una planta. O sea, vos estás pudiendo ver la progresión de esa semilla. Y una vez que vos la plantes, sabés que vas a tener que tomar ciertas acciones, ¿sí? Como regarla, que esté en un contexto adecuado y demás, para que esa planta en algún momento pase a ser una planta, justamente pase de ser una semilla a ser una planta. Y es un proceso natural que vos no podés apurar. Es decir, si vos hoy plantás una semilla de manzana, evidentemente no vas a tener manzanas de acá a 2 meses. Vas a tener que esperar ese proceso de gestación para en algún momento poder cosechar esas manzanas. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? En el proceso de manifestar nuestros sueños o manifestar nuestra realidad ideal, nuestros objetivos y nuestras metas, tenemos que ser conscientes de que va a haber un proceso de gestación. Y mientras más conscientes seamos de este proceso de gestación, más amoroso va a ser ese proceso y sobre todo va a ser más maduro de nuestra parte. ¿Por qué? Porque sabemos de que tenemos que asumir ese compromiso, asumir el compromiso del tiempo para que algo pueda ser y lo podamos ver en nuestras vidas a través de nuestros ojos físicos y lo podamos sentir a través de nuestros sentidos. Es decir, supongamos que hoy sentís que tenés un vínculo negativo con el dinero, que te gustaría mejorar tu vínculo con el dinero, te gustaría aprender a administrarlo de una mejor manera, te gustaría ganar más dinero, trabajar menos tiempo, etcétera. Para lograr ese resultado y poder verlo en tu vida y poder disfrutarlo a través de tus sentidos,
va a haber un proceso de gestación. Evidentemente tiene que haber un cambio en las raíces primero, en las creencias, en tu paradigma, en tu forma de pensar con respecto al dinero y en las acciones que vos tomás en el día a día, en empezar a hacer cambios en las acciones que vos venís tomando para que ese proceso de gestación te lleve a vos a ese resultado. Ahora, si vos hoy podés ser transparente con vos y decís, esto es lo que quiero, en base a esto que es lo que quiero, cuáles son las creencias o los paradigmas que tengo que tener que se alineen con esto y cuáles son las acciones que tengo que tomar que se alineen con esto, vas a tener claridad sobre quién vos tenés que empezar a ser y qué tenés que empezar a hacer. Quién tenés que ser en tus valores, en tus principios, en tu mentalidad, en tus creencias, en tu mente, y qué tenés que hacer en tu día a día, en tus acciones, para que estos dos mundos se junten y se convierta en una realidad, sabiendo que el resultado que tenés hoy, la realidad que tenés hoy, es el producto de tus pensamientos y tus acciones del pasado, o sea, de quién vos fuiste y de lo que vos hiciste. Y esto también tuvo un proceso de gestación. Nada hay que sea de un día al otro. Si yo lo que quiero es, por ejemplo, bajar de peso y aumentar masa muscular, voy a entender de que tengo que empezar a cambiar mis creencias con respecto al ejercicio, a la alimentación, a la comida, a mi cuerpo, a cómo me veo, y empezar a tomar ciertas acciones en el día a día que me lleven a ese lugar. Ahora, en la primera semana, con este cambio de mentalidad y con este cambio de acción, probablemente yo no vea los resultados cuando me pare enfrente del espejo. Pero sí lo que voy a empezar a notar es que mi autoestima, mi autoconfianza van a elevarse, porque yo ya estoy siendo una persona distinta desde mis pensamientos y estoy accionando desde una forma diferente en mi día a día. Y eso hace que mi autoestima y mi autoconfianza se eleven. ¿Por qué? Porque estoy siendo coherente entre lo que digo que quiero, lo que hago y lo que pienso. Estoy poniendo ese trabajo, esa voluntad interna para alinearme con eso que quiero. Y luego de repetir eso a través del tiempo en ese proceso de gestación, que cada persona va a tener su propio proceso de gestación según el lugar en el que se encuentra hoy y el lugar hacia donde quiere ir. Por eso acá la clave también es que no te compares con el de al lado, porque vos y el de al lado no tienen la misma historia, no tienen las mismas raíces, las mismas creencias, los mismos paradigmas y probablemente no quieran exactamente el mismo resultado. O sí, tal vez hay dos personas que quieren el mismo resultado. El tema es que cada persona va a arrancar desde un escalón diferente, para que vos me entiendas, porque cada persona tiene creencias diferentes y acciones, o sea, hábitos distintos. Entonces, cada persona va a tener su propio proceso de gestación. Cuando nosotros somos conscientes de ese proceso de gestación que tenemos por delante para poder dar vida a un proyecto, al funcionamiento de un negocio, a un cambio físico, a un cambio justamente con el vínculo que tenés con el dinero, es que vamos a poder lograr un cambio real. Y entonces vamos a poder dar por seguro que cuando ya eso que queremos esté en nuestras vidas, cuando ya lo podamos percibir a través de nuestros cinco sentidos, porque ya vimos esa transformación y ahora el mundo físico realmente lo está reflejando, vamos a poder saber de que ese cambio fue real en las raíces, que fue real en nuestros hábitos y en nuestras acciones, porque está dando ya el efecto, la consecuencia en el mundo físico, en el mundo de la materia. ¿Qué pasa si, por ejemplo, vos querés este cambio físico y de repente, mágicamente, mañana apareces con ese cuerpo que vos querés? El tema es que vos no cambiaste tu forma de pensar, no cambiaste tus creencias, tus paradigmas, tus ideas mentales y tampoco cambiaste tus hábitos. Por más de que hoy vos tengas ese cuerpo soñado, dentro de 1, 2 o 3 meses vas a volver a estar en el mismo lugar en el que te encontrabas antes. Y por ende, el nivel de frustración va a ser muy grande. ¿Por qué? Porque no hubo un precio pagado en ese proceso para que ese proceso sea real, esa gestación sea real y ahora tu manifestación sea realmente
un efecto de haber cambiado tu forma de pensar. Por eso pasa que habrás escuchado muchas veces, hay gente que gana la lotería, que gana tal vez millones de dólares, de pesos, lo que sea, y en 5 años aproximadamente vuelven a estar en el mismo lugar en el que se encontraban o peor. ¿Por qué? Porque cuando no hay un cambio en las creencias, no va a haber un cambio en la acción y por ende eso va a hacer que ese resultado desaparezca. Por eso hoy con este video yo quiero invitarte a que vos puedas honrar tu proceso de gestación, a que sepas que ese proceso de gestación lo que está haciendo es prepararte para que después no te choques la cabeza contra la pared y te prepares a vos desde el ser, desde quién sos en las raíces y desde lo que vos haces, desde tus hábitos, para que cuando ese cambio se dé en el mundo físico, sea como una consecuencia de la persona en la que vos te convertiste. Supongamos que hoy vos sos esta personita, ¿sí? Vamos a representarla así. Y lo que vos querés está acá, y es así de grande, ¿sí? O sea, vos estás acá, no significa que vos seas chiquitito y que tu sueño sea grande y que demás, sino que vos estás acá con esta forma de pensar, con estos hábitos que tenés hoy. El tema es que el cambio que vos querés, si lo tuviésemos que dibujar justamente o diseñar en un dibujito, es así. Tiene otro tamaño, otra dimensión. Entonces, para pasar de este tamaño y de esta dimensión a este otro tamaño, esta otra dimensión, va a haber un proceso en donde vos vas a tener como distintos obstáculos a pasar y a superar para que tu tamaño vaya aumentando, ¿sí? Hacé de cuenta que vos tenés estos obstáculos en el camino, hacé de cuenta que es como una curva que va hacia arriba. A medida que vos vas saltando esos obstáculos, te vas convirtiendo más grande que el obstáculo, justamente, hasta que llega un momento en donde tu tamaño aumentó y aumentó al nivel de ese deseo, de ese sueño, de esa meta que vos tenés, y por ende ambos se encuentran por un nivel de vibración, porque están en la misma frecuencia. Acordate que todo está vibrando a una determinada frecuencia, existe la ley de la vibración, todo está vibrando, todo está en movimiento. Entonces, para encontrarme con ese deseo o con esa meta que yo tengo, lo que tengo que hacer es vibrar a una misma frecuencia. Y principalmente nuestra vibración empieza por los pensamientos que estamos emitiendo y después de los pensamientos sigue la emoción y siguen las acciones. Entonces, a través de la forma de pensar que yo tengo, voy cambiando mi tamaño, voy cambiando mis raíces y eso hace que inevitablemente a medida que voy superando estos obstáculos, yo me encuentre con esa manifestación, esa creación nueva que quiero ver en mi realidad. Es decir, si lo viéramos a la inversa, en vez de que vos empezás acá y que tu deseo está acá, justamente si tu deseo está acá, ¿vos quién sos? Para la persona que ya tiene esa meta cumplida en su vida. ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo piensa? ¿Cuáles son los hábitos que tiene en el día a día? Entonces, ¿qué hago? Hago la psicología inversa. Es decir, bueno, si la persona que está acá piensa así, tiene estos hábitos, se mueve de esta manera, yo lo que voy a hacer es imitar a esa versión mía, que ya lo tiene todo, a ese personaje, pero obviamente, como estoy en este punto del tiempo y el espacio, ¿sí? Lo tengo que empezar a implementar ahora. A ver, el tiempo, nosotros como humanos lo vemos como un tiempo lineal, ¿no? Entonces es como que decimos, bueno, acá estoy en el presente y acá está el futuro. En realidad, todas las posibilidades están ocurriendo al mismo tiempo. El tema es que la materia es más densa y por ende, de pasar esa posibilidad que está en el mundo espiritual o en el mundo mental a la materia, hay un proceso y ese proceso es el proceso de gestación, en donde yo voy cambiando mi forma de pensar y voy cambiando mis hábitos hasta que ese resultado se ve manifestado en mi vida, pero se ve manifestado porque yo ya estoy siendo esa persona, no porque la voy a hacer en un futuro, porque yo empiezo ahora a accionar de esa manera. Cuando hablábamos con respecto a lo del cuerpo, yo hoy empiezo a entrenar de esa manera, yo hoy empiezo a alimentarme de una mejor forma, yo hoy empiezo a cambiar mi forma de verme al espejo ahora, mis posibilidades, mis creencias con respecto a los cambios físicos, mis creencias con respecto a la alimentación. Entonces, hoy yo empiezo a comportarme como esa persona desde mi mundo interno y desde mi mundo externo, y eso hace que consecuentemente yo en un futuro, en un tiempo más, lo vea condensado en la materia, el resultado, en mi cuerpo,
Ahora, ¿qué es lo que hace interferencia en este proceso de ley de gestación? Lo primero que hace interferencia es la ansiedad. Cuando nosotros estamos ansiosos y queremos que algo suceda ya, por favor pensemos en la semilla y en la planta y entendamos que tiene su proceso de gestación. Cuando te agarre ansiedad por tu deseo, empezá a afirmarte pensamientos que te conecten con el presente, que te conecten con la paz y con la tranquilidad. Hacé de cuenta que vos ya con tu deseo ya sabes cuál es, ya lo elegiste, te estás encaminando con tu forma de pensar, te estás encaminando con tus hábitos. Ya llamaste al universo y ya le dijiste lo que vos querés. Y se lo estás diciendo cada día con cada acción que tomás y con cada pensamiento que tenés. Cuando vos tenés pensamientos 50% positivos y 50% negativos con respecto a eso que vos querés, entonces es como si agarraras y dijeras, un día llamaste al universo y le dijiste, esto quiero. Y al otro día lo llamaste y le dijiste, no, al final no lo quiero, estoy en duda, no lo sé. Y al día siguiente lo llamás y le decís, esto quiero otra vez, me siento seguro de que esto es lo que quiero. Y después volvés a tener pensamientos de duda, de frustración y demás, porque te agarras ansiedad de querer el resultado ya, y es como si otra vez agarraras el teléfono y dijeras, no sé, estoy en duda. Con esto no quiero decir que no sea humano, que nos agarren a veces dudas y frustración, pero lo que te quiero transmitir con esto es que lo mejor que podemos hacer es estar tranquilos, hacer actividades que nos conecten con el momento presente, que nos saquen de ese lugar de ansiedad sabiendo y teniendo fe interna de que eso ya está sucediendo y que tiene su propio proceso perfecto. Entonces, por eso te digo de que cuando vos ya veas tu resultado en el mundo físico, significa que vos ya te convertiste en otra persona, porque en el proceso vas a tener que educarte muchísimo mentalmente. Cada vez que tus pensamientos sean de duda, sean de negatividad, de frustración, de no sé si lo voy a lograr o no estoy viendo el cambio que quiero y entonces me frustro, tengo que entender que hay un tiempo de gestación y aferrarme a eso. Y esto no quiere decir que entonces no vas a accionar, sino como me aferro a eso y lo tengo en claro, y eso hace que yo pueda seguir caminando cada día, un día a la vez, haciendo lo que tengo que hacer y siendo quien tengo que ser. Y cuando aparece el sentimiento de ansiedad, el sentimiento de duda, lo veo, lo detecto y aprendo a hablarme de manera positiva. Aprendo a forjar mi forma de pensar, aprendo a cambiar ese chip mental. Y más cambio ese chip mental, más me acerco a ese lugar al que yo quiero llegar. Más pensamientos positivos tengo con respecto a eso que yo quiero, más rápido va a suceder de alguna manera. Para resumir, intención y acción alineadas. Sé lo que quiero, acciono por eso que quiero. ¿Desde dónde acciono? Desde mi mundo mental, desde mi forma de pensar y desde el mundo de la materia, las acciones que tomo en el día a día. Cuando yo hago eso, me voy a sentir en paz, en calma, voy a estar en coherencia, pienso, digo y hago en la misma dirección. Estoy en coherencia, me siento en paz, me siento tranquila. Es mucho menos probable que aparezca el sentimiento de ansiedad o de quererlo ya o de frustración, porque sé que me estoy ocupando de mi triángulo. Pienso, digo y hago en la misma dirección, me estoy ocupando de mi metro cuadrado, me estoy ocupando de lo que yo puedo controlar. ¿Sí? Hay una ley que justamente es la ley del control, que nos dice que lo único sobre lo que nosotros podemos tener el total control es sobre nuestra forma de pensar. Y acordate que en el pensamiento arranca todo. Si vos tenés pensamientos positivos con respecto a tu deseo, por ejemplo, querés bajar de peso y aumentar masa muscular. Entonces tus pensamientos son, yo todo lo que digo lo cumplo, confío plenamente en mí, tengo un vínculo espectacular con los alimentos, me encanta entrenar, soy súper disciplinada, me encanta ir al gimnasio, disfruto mucho de mis entrenamientos, siempre lo doy todo entrenando, soy una persona que cumple con su palabra, mi momento favorito del día es ir a entrenar, me encanta alimentarme de manera consciente. Si yo me bombardeo todo el tiempo con ese tipo de pensamientos, es inevitable que mi acción termine siendo esa, porque va a llegar un momento en donde te va a hablar tu propia intuición, tu propia voz interna y te va a decir, vayamos a entrenar, te va a decir, alimentémonos bien. ¿Por qué? Porque te lo repetiste tantas veces vos mentalmente en tus pensamientos que es inevitable que después acciones desde ese lugar. Por eso todo arranca en el pensamiento y es muy importante que te programes de manera alineada con eso que vos querés.
Porque cuando cambiamos la programación mental es cuando es más fácil cambiar la acción. Y cuando alineamos el pensamiento con la acción es cuando estamos completamente alineados con eso que queremos ahora, hoy. Y después, ¿qué hacemos? Repetimos en el tiempo, respetamos esa ley de gestación hasta que vemos materializados nuestros deseos, nuestras metas, nuestros objetivos. Algunas afirmaciones que te voy a compartir para que puedas empezar a hacerte en esos momentos en los que te agarra la duda o en los que te viene el pensamiento que te quiere hacer dudar, que te quiere hacer pisar el palito. Una, yo confío en mi propio ritmo de manifestación. Mi poder manifestador se pone cada vez mejor y la ley de la atracción siempre funciona a mi favor. Mi vida se pone cada vez mejor y confío en el proceso de la vida. Confío en mi capacidad creadora. Todo lo que elegí ya está en camino. Todo lo que elegí ya está en camino. Cuando vos haces un pedido por internet, vos entrás, haces clic, pones la forma de pago y sabés que eso va a llegar. No estás preocupado para ver si será que llegará o será que no llegará. Sabés que va a tener un proceso de gestación, tiene que llegar el pedido al local, lo tienen que recibir, lo tienen que preparar, lo tienen que empaquetar, te lo tienen que mandar, en unos días va a llegar a tu casa. Sabés que va a llegar, pero no va a llegar ya en el momento en el que vos haces clic. Va a llegar luego de un tiempo. Bueno, con esto que vos querés lograr, con tus manifestaciones, con tus creaciones, es lo mismo. Es elegir eso que quiero, pensar y actuar de manera alineada, en consecuencia, alineado con eso que quiero, y confiar en que eso va a llegar, confiar en que eso va a ser. Sostenerme en el camino con lo que tengo que hacer y con quien tengo que ser, aprender a educarme, a amarme, a tratarme con amor en ese proceso y tener paciencia. Acordate que tenemos dos emociones que son totalmente creadoras. Tenemos la fe, que viene desde el amor, o el temor, que viene desde el miedo. Ambas tienen poder creativo o poder creador. Eso quiere decir que a lo que más le tengo miedo termina sucediendo. Y a lo que más le tengo fe también termina sucediendo. Entonces, teniendo en cuenta que existe la ley de la polaridad, ¿sí? Y que si habláramos del miedo y del amor, podríamos decir de que el miedo está en este polo y el amor está en este otro. Cuando vos te encuentres en el polo del miedo, pregúntate cómo amablemente podés volver a equilibrarte. ¿Qué preguntas tenés que hacerte para volver a posicionarte en este lugar? ¿Qué tipo de pensamientos tendrías que hacerte para volver hacia este lado, hacia el lado del amor? Tengo un pensamiento de duda, tengo un pensamiento de frustración. Bueno, pará, ¿qué hago? Vuelvo a pensar. ¿Qué me puedo decir en este momento para ir hacia este lugar? Confío en el proceso de gestación. Confío en que lo que elegí llega cuando tiene que llegar. Me hago cargo de mi metro cuadrado, me hago responsable de mi accionar, estoy en paz hoy conmigo, disfruto de mi momento presente y sé que eso va a llegar cuando tenga que llegar. Entonces, amablemente me posiciono en el otro lado. ¿Sí? Entender que es amablemente llevarme hacia el lugar que me va a hacer a mí sentirme bien, sentirme en paz y relajada, para que el proceso ese de ir creando nuestra vida sea amoroso, porque al final lo que pasa en el medio, lo que pasa en ese proceso es la vida misma, es el juego de la vida. Entonces, podemos querer algo nuevo en nuestras vidas y está perfecto, porque siento que venimos a crecer y a evolucionar como seres humanos. La cuestión es que ese proceso sea amoroso, que sabiendo cómo funciona el universo, sabiendo cómo funcionan los principios, las leyes y los tiempos, podamos estar más tranquilos. Por eso hice este video y mi intención con este video es que tengas paz.